el libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo 4. Lleva por título Tentación de Jesús. ¿Se lo ha encontrado? ¿Se va poniendo de pie? Ayúdame, Dios. Bendito Dios. ¿Quién vive? Cristo. En su nombre. Gloria. En su nombre. Gloria. En la iglesia. Victoria. Todo lo que respira. Alabe a Jehová. Amén, amén. Bendito Dios. ¿Amén? ¿Lo han encontrado todos, mi hermano? Amén. Amén. Ya. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. Dios. Le pido que usted clame por esta palabra, mi hermano. Amén. Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios amado, voy delante de tu divina presencia, mi Señor, he leído tu palabra, Padre amado, tu palabra es la que tiene poder, yo nada tengo, Padre del cielo, yo me presento, Señor, confiando, Padre amado, en que tú, mi Señor, producirás en cada uno de mis hermanos, Padre amado, el abrir su corazón, el abrir su oído, para que todos, Señor, nos alcancemos, nos acerquemos a ti, mi Señor, conforme a tu palabra, conforme a la enseñanza que nos da, mi Señor, yo te pido que tú seas, Señor, mostrando, Dios mío, tu palabra, Padre amado, y redarguyendo en cada corazón, Padre amado, porque sé que tu palabra, Señor, siempre cumple un propósito. Yo te pido, yo te clamo, en el nombre de Jesús, invoco tu nombre para que tú nos hables a través de tu palabra. Amén. Y te pido, Padre mío, tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Palabra conocida, palabra muy de gran valor, mi hermano, Sí, amén. preciosa, predicada, Amén, amén. tentación de Jesús. Empieza la palabra hablando, ¿cierto?, de que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Amén. ¿Pero para qué? Para ser tentado. O sea, el Señor en todo, sabemos, ¿cierto? Y la palabra me enseña que el Señor fue tentado en todo. Amén. En todo su... Mientras Él fue hombre, ¿cierto? Fue hecho carne, en todo fue tentado. Así es. Pero la diferencia es que nuestro Señor no pecó. Amén. Esa es la gran diferencia. Él Sí, fue Señor. tentado solamente. Y la tentación, dice la palabra del Señor, que mientras no se cumpla, no pasa pecado. Bendito Dios. Mientras no sea cierto, ¿cómo se dice? Mientras no sea consumada ya no es pecado. O sea, mientras es consumada pasa siendo pecado. Amén. Si no es tentación solamente. Buscaba yo tentación y la palabra, la Biblia relata que es prueba, es una prueba.
40 noches tuvo hambre, Amén. como todo hombre de carne, ¿cierto? Sí, Nosotros amén. ayunamos a veces un día, no completamente, a veces un par de horas, y nos da hambre. Pero el Así es. Señor dice que estuvo 40 días y 40 noches. Gloria a Pero Dios. la diferencia que el Señor nos da, la enseñanza que nos da, que Él, a pesar de ser hombre, ¿cierto? Él clamaba a su Padre. Sí, amén. Sí, Y a lo que yo, con esta palabra, y que el Señor me entregaba la ley completa para exhortarla, ¿cierto? Pero el Señor me entregaba el verso 4, que dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor es el alimento para nosotros. Amén. Amén. La palabra del Señor es la que cada día nos edifica, la que nos corrige, la que nos exhorta, la que nos acerca más al Señor. Y dice la palabra del Señor que Él fue tentado, ¿cierto? Como dice su palabra, Jesús fue tentado en todo. Así es. Pero ¿cómo, de qué forma luchó el Señor? Si usted medita en esta palabra, mi hermano, Él luchó por la palabra. Él Así ocupó su es, amén. espada. El enemigo lo tentó, y el enemigo conoce la palabra, porque Así dice es. la palabra, escrita está, le decía el enemigo, pero el Señor, con la misma palabra, ¿cierto?, argumentaba. Dice la palabra del Señor que todo el que recibe al Señor, ¿cierto?, el que cree en el sacrificio que hizo el Señor, es llamado su hijo. Y a través, ¿cierto?, de ese sacrificio, el Señor nos da la palabra. A través de recibir este sacrificio, el Señor a nosotros nos da esta palabra. Amén. Así como la palabra que fue enviada en la antigüedad, ¿cierto?, a través de profetas, a través de todos los que hablaron en el nombre del Señor. Hoy en día, ¿cómo recibimos nosotros esta palabra? Por fe. Amén. Estos últimos días, el Señor nos ha hablado de la fe. Sí. Amén. Amén. Necesitamos más fe, mi hermano. Amén. Y no es algo lejano a nosotros. El cristiano, porque dice la palabra del Señor que incluso sus discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe. Sus discípulos que estaban al lado de él, que vieron todo lo que los milagros que él hizo, aún ellos decían, aumentanos la fe. ¿Qué más nosotros, mi hermano, que por fe nosotros solamente creemos? Por fe nosotros recibimos esta palabra. Pero dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál es el pan que nosotros recibimos? No es el pan, el pan de harina que nosotros los comimos varios, 2, 3, 4 panes. No es este pan el que a nosotros la alimenta, nosotros la alimenta la palabra del Señor. Señor. Así es. Y dice la palabra del Señor nos enseña que el pan que descendió del cielo fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el pan que nosotros recibimos. Gloria a Dios. Es el pan que dice que el que come de este pan va a tener vida eterna. Amén. Nosotros somos saciados de este pan. El Señor en su ayuno, ¿cierto? Que él hizo 40 días y 40 noches, Él tuvo hambre. Pero Él clamó, ¿cierto? Él oraba. Cuando Él no tenía fuerza, Él clamaba. Cuando Él estaba cansado, dice la palabra del Señor y nos enseña que Él se despojó de todo de los dueños que Él era, porque Él es dueño de todo lo creado, de Sí, todo amén. lo que se hizo fue para Él. Sí, amén, Pero Señor. dice la palabra del Señor y nos enseña que el Señor se despojó de todo eso, se hizo hombre como nosotros, como un siervo, Gloria a dice, Dios. y no se apegó a nada, a ninguna de su, ¿cómo decirlo?, de sus regalías que Él tenía, Así es. sino que Él en todo se hizo hombre, ¿cierto? En todo fue como nosotros, pero la diferencia es que en sus momentos de debilidad, en sus 40 días, yo creo, nosotros llevamos un día y ya nos cansamos, pero en todos sus días que Él cumplió, Él clamaba a su Padre y Él le fortalecía. Él clamaba a su Padre, ¿cierto? Dice la palabra, hay mucha escritura del Señor que dice que Él clamaba en angustia, que muchas veces se angustiaba su alma, que se ponía triste, que a veces le faltaban fuerza, pero Él clamaba. Y eso es lo que nos falta a nosotros, el clamor, la oración, la búsqueda, el poder decir, Señor, ayúdame. Y Amén. la palabra del Señor nos relata que nosotros tenemos la clave, mi hermano. En Efesios habla de la armadura de Dios. Sí. Todos la conocemos, mi hermano. Amén. Y no es una armadura que usted va y la compra, es una armadura de fe. Nosotros por fe creemos, dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En el poder de su fuerza, no en el poder de usted, no en mi poder, en el poder del Señor. Sí, Señor. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es. ¿De qué forma vamos a estar firmes contra el enemigo? Si estamos en palabras, si estamos en oración, si estamos Sí. en búsqueda. El enemigo dijo que, la palabra que yo le leía dice que él vino en un momento cierto de que él estaba débil porque estaba ayunando. ¿Y de qué forma le tentó? Con hambre, pues mostrándole algo para que él se saciara, ¿cierto? Esa hambre, esa debilidad que tenía por ser hombre. Pero ¿qué le respondió? Dijo,
no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Después dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. O sea, el enemigo se sabe la palabra, mi Sí, hermano. así es. Se sabe ¿cómo decirlo? Manual, este cargamento se lo sabe. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros debemos responder a sí mismo. Mi hermano Cristian empezó leyendo el Salmo 91. Así es. Y él decía, ¿cierto?, de que el Salmo de 91, él se lo aprendió. Muchos lo sabemos de memoria, pero debemos de emplear esta palabra, debemos de creer esta palabra. Amén, No amén. solamente como un amuleto que muchos usan, Así sino que como con el poder que tiene la palabra, porque la palabra tiene poder. Amén. La palabra, siempre lo decimos, es viva y eficaz. Así es. Es una palabra viva porque el Señor la hizo viva. Amén. El Señor pasó todo esto. Él puso en el hombre, cierto, que la escribiera, pero todo esto lo pasó el Señor. Todo esto lo hizo Él. Todo esto es real, no es ficticio, no es algo que es solamente un libro. Cuando uno escribe un cuento o una novela, muchos autores, cierto, inventan cosas, pero esto es real. Esto usted lo puede comprobar, usted lo puede decirle, Señor, visítame. Una vez, Señor, a mí me hablaba y me decía que cuando yo abría la Biblia, Él estaba conmigo. ¿Y cómo nadie va a saber, cómo el instrumento va a saber si solamente el Señor sabe lo que uno hace en los secretos? Sí, amén. Dice la palabra del Señor, que el enemigo le dijo, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así es. ¿De qué forma le respondió el Señor? Igual con la palabra. La única que tiene poder y que tiene autoridad dice, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Tenemos mucha, ¿cómo decirlo, mi hermano? Tenemos ganancia con el Señor, siempre. Porque Amén. sabemos que el Señor ya venció la muerte, sabemos, cierto, y reconocemos que el Señor es soberano en todo lo que Amén. hacemos. Sí, amén. Pero nosotros debemos de valorar esta ganancia, esta victoria que el Señor nos da cada día. Recién le leía, tenemos, cierto, la armadura de Dios, dice la palabra del Señor que, y todos sabemos, cierto, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra del Señor nos enseña, cierto, nos muestra, cierto, esta armadura. Yo la imprimí acá para no... Dice, está el yelmo de la salvación, dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Usted sabe que en la antigüedad los hombres antes usaban, ¿cómo se llama? Cosas de armadura, De metal. de metal. Y yo imprimí este dibujo así como para pensar un poquito cómo era. Dice la palabra del Señor, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. El guerrero, cierto, tenía que ponerse una coraza acá para que no lo mataran, no le enterraran una lanza, porque antiguamente no habían pistolas. Antes eran lanzas, eran flechas. Y la coraza de justicia, dice, vestido de la coraza de justicia. En el libro de Isaías dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nosotros estamos justificados ya, ¿cierto? Aquel que recibió el Señor fue justificado con la sangre del Sí, Señor. amén, amén. Nosotros ya tenemos esa coraza, o sea, nosotros ya hemos creído, ya estamos armados de esa Bendito coraza. Dios. Dice después, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Como un buen soldado, ¿cierto? Tiene que caminar en el lugar del enemigo seguro. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Estamos preparados para cualquier situación. Mi hermano Cristian decía que nosotros debemos de dar cuenta en algún momento. Así es. Pero si el Señor nos manda a hacer algo, debemos hacerlo. Así es. Y debemos ir con la confianza de que el Señor va con nosotros, de que todo lo que nosotros Amén. podamos hacer es para la gloria y honra del Señor. Así es, amén. El Señor es el que nos va a dar la fuerza, el que nos va a llevar, el que va a hacer la obra. El Señor, todo depende del Señor. Dice, y sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe, esa fe que no vemos, mi hermano, esa fe que solamente debemos de creer. Pero como dice la palabra del Señor,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Aunque sea poquita la fe, pero que el Señor nos aumente la fe, que Así es, estemos Señor. siempre dispuestos, ¿cierto? Señor, yo quiero creer en ti. Creo que era Jeremías, hay un profeta que una vez le dijo, lo mandó a hacer algo al Señor y el profeta antes de ir, le pidió que llenara un tazón con un vellón. Jeremías, ya no me acuerdo el nombre. Gedeón. Ya, Gedeón. Y hay un profeta que el Señor lo mandó a hacer algo y el profeta le dijo, ya, pero primero quiero que tú me pruebes que tú eres conmigo. Y el Señor le cumplió. Amén. Usted búsquelo, no le voy a dar más pistas para que lo busque. Para que quede con la inquietud. Búsquelo en el libro de Gedeón. Así es. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos de clamar a Él. Si no hace falta de algo, el Señor nos provee. Amén. ¿Qué mejor que clamar, cierto? Para que nuestra fe aumente, para que nuestra confianza esté 100% puesta en Él. Amén, amén. Y dice, y tomar el yelmo de la salvación, en este caso es como el casco que usan los soldados, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La más Bendito importante, mi hermano, la palabra del Señor. Amén. Usted por la palabra sabe, como dice mi hermano, y tiene razón, porque uno reprende con la palabra, ¿sabe? Amén. La palabra tiene autoridad, la palabra del Señor dice que nunca vuelve vacía. Amén. Nunca va a volver vacía, siempre va a producir algo, mi hermano, siempre. Usted invoca el nombre del Señor, usted invoca la palabra, ¿sabe? Y usted es poderoso, mi hermano. Usted no se da cuenta cómo el Señor le fortalece, cómo el Señor va con usted. Nosotros por fe creemos, ¿cierto?, que el Señor es con nosotros. Amén. Pero cuando usted usa la palabra del Señor, cuando usted tiene necesidad, el Señor le sorprende, el Señor le va a dar la victoria, mi hermano. Y no porque sea algo que uno dice así como... Algo que uno dice como de todos los días, como un dicho, sino porque es verdad, mi hermano. Si usted clama la sangre de Cristo, invoca la palabra del Señor, el Señor le va a dar la victoria y le va a responder. Amén. Si usted clama al Señor, ¿cierto? Si usted lee la palabra y si no la entiende, el Señor solito le va a mostrar, lo va a llevar al entendimiento. Dice, hoy en día hay muchos eruditos, ¿cierto?, que enseñan la palabra, que ellos piensan que es de una forma, pero la palabra es de otra. La palabra es revelada, sí, pero hay muchas cosas secretas, Amén. hay muchas cosas que uno no entiende, que uno en nuestra lógica, en nuestro entendimiento no entendemos. Pero así de grande es el Señor para hacerlo. Sí, Señor. Así de grande el Señor para esas personas, ¿cierto? Como dice, para los vil del mundo, hacerla grande en sus manos. Amén. Así de poderoso el Señor para hacer la obra que Él quiere, para llamar a quien Él quiere, mi hermano. Señor. No mirando, ¿cierto?, cómo estamos, no mirando lo que somos, porque a la vista del Señor, a la vista de nosotros, nada somos. Hoy en día nosotros no somos nada, todo es del Señor. Amén. Pero cuando estábamos antes en el mundo, tampoco éramos nada. Pero ahora somos hijos del Señor, ahora tenemos una herencia en los cielos. Amén. Y esa herencia nadie la va a quitar. Amén. Nadie nos va a quitar ese regalo de poder llegar a la Amén. planta del Señor, porque es un regalo que Él nos dio. Sí, amén. Tenemos ese privilegio, mi hermano, no estamos solos. Gracias, mi Dios. Y dice la palabra del Señor, dice, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si usted medita en todo esto sale en la palabra, mi hermano, todo lo que el enemigo le citaba está en la palabra. Amén. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hoy en día, delante hablaba, ¿cómo se llama? Mi pastor hablaba estamos hablando de estas cosas del mundo. De que hoy en día, ¿cierto? La gente hace tesoro en este mundo. Sí. Hace tesoros que al final van a perecer, porque todo perece, nosotros vamos a perecer. Amén. Pero la gente pone su confianza en las cosas de este mundo. La gente tiene anhelos de cosas materiales, hay gente que quiere ser dueña, no sé, de grandeza, de empresa. Hay gente que paga para no envejecer. Hay gente que hace todo en esta tierra, mi hermano, pero todo esto perece. Amén. Todo esto va a quedar acá. Dice la palabra del Señor que nosotros salimos del polvo de la tierra y al polvo vamos a llegar. Amén. Y así como salimos desnudos del vientre de nuestra madre, así vamos a llegar Sí, desnudos amén. a la presencia del Amén. Señor. No tenemos nada para poder nosotros dejar acá, porque aún así incluso la palabra nos enseña que aunque dejáramos algo, no lo vamos a disfrutar nosotros, lo van a disfrutar los que vienen después. Así es. Pero dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo, el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu
sacó un pueblo completo de la esclavitud. Caminó con ellos, ¿cierto?, por el desierto, Amén. como muchos ya sabemos, pero este pueblo no conocía al Señor. Dice la palabra del Señor que, como le decía recién, este es el pan de vida, dice la palabra, este es el pan de vida que vino del cielo, pero no como el que vino cuando fue el maná, cuando el Señor alimentaba a su pueblo, sino que es un pan de vida que va a ser perpetuo. Nosotros recibimos al Señor por fe, ¿cierto? Nosotros Amén. le aceptamos en nuestro corazón y de ahora en adelante debemos de tener nuestra conciencia y nuestro anhelo de cada día poder buscarle, de cada día poder llenarnos de Él, de buscarle, acercarlo aún más, porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos llegar al varón perfecto. Si nosotros buscamos de esta palabra, vamos a llegar a ser el varón perfecto que Él espera de nosotros. El Señor quiere que seamos perfectos, dice, para toda buena obra. O sea, para todo lo que, ¿cómo decirlo? Para todo lo que nosotros vamos a hacer por el prójimo. Para todo lo que nosotros vamos a disponer para los demás que todavía no reciben al Señor. Y dice la palabra del Señor, dice al final, dice, entonces, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Después de toda la prueba, después de todo lo que, la lucha, si se puede decir, entre Jesús y el enemigo, ¿cierto? Viendo ya que el enemigo no pudo hacerlo caer, no pudo hacerlo tentar, se fue. Pero ¿qué dice la palabra? Y le dejó. No dice que se apartó para siempre. Sabemos, ¿cierto? Y cada día la palabra nos enseña que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero asimismo como Jesús, ¿cierto?, fue fortalecido en oración, fue apartado, ¿cierto?, porque Él venía con un propósito. Asimismo el enemigo anda alrededor de nosotros. Si no, nosotros no llenamos nuestra vasija, si no buscamos de la palabra del Señor, si no empleamos nuestra arma, ¿cierto?, que es la palabra, ¿cómo vamos a luchar con el enemigo? No lo vemos. Vemos que hay maldad, vemos que hay muerte, pero la palabra nos enseña que todas son ¿cómo se llama? Que todas son huestes de maldad, o sea, son cosas que no vemos visiblemente. Por eso debemos de estar preparados en palabra, en búsqueda, por eso debemos de estar siempre buscando del Señor, para que nuestra espada, ¿cierto?, esté firme, para que nuestra confianza esté firme, para cuando venga el enemigo ponga pensamiento, como dice la palabra, con el yelmo de salvación, que el casco, ¿cierto?, que nos protege a nuestros pensamientos, podamos, ¿cierto?, clamar a la sangre de Jesús, podamos invocar su nombre y que Él venga a nuestro encuentro, que Él venga a nuestro socorro, a nuestra debilidad, a nuestra fortaleza. Asimismo como lo hizo el Señor Jesús con la palabra, cuando vino el enemigo, el Señor, ¿qué es lo que hizo? No fue a pegarle con palos, no fue como lo hace uno como hombre con los impulsos que uno tiene, sino que el Señor con la palabra le respondía, con la palabra le reprendía al enemigo. Y que el Señor nos ayude en esta palabra, mi hermano, para poder estar firme, para no caer en la tentación. Señor. En momentos de debilidad, en momentos en que Él ayunaba, es difícil a veces ayunar, mi hermano, nosotros como tal. Yo miraba en la palabra del Señor y decía que hay muchos que ayunaron. Uno siempre pone de ejemplo a todos los profetas y a los grandes hombres, porque hicieron cosas tremendas. Pero sabe que a todos los que se disponieron, el Señor les daba la victoria, a todos. Amén. A todos los que daban ese paso de fe, ese paso de confianza, ese paso de ir en el nombre del Señor, a todos les dio la victoria, ninguno la perdió, ninguno. Si nosotros nos disponemos, mi hermano, a no caer en la tentación, así como Jesús, a que nuestro alimento no sea el pan, no sea la ropa que vestimos, no sea lo que tenemos hoy en día, sino que nuestro alimento sea nuestro Señor. Y de Él dependen todas las cosas. Si tenemos necesidad, que clamemos a Él. Amén, si estamos en aflicción, Señor, que clamemos a Él. Si nos falta fe, si nos falta fuerza, clamemos a Él. Porque el enemigo es astuto, mi hermano. El enemigo es tan sigiloso que en un pensamiento incluso se puede aprovechar. Así es. El Señor lo reprenda cada día y nos ayude, nos dé fuerza para poder emplear la palabra, que es su palabra. La palabra es la que liberta la vida del hombre. La palabra es la que va a transformar un corazón, la palabra es la que va a llenar, ¿cierto?, el vacío que tenemos, porque todo antes de conocer al Señor tenemos este vacío. Y después de conocer al Señor nos damos cuenta de que Él todo lo llena. Amén. Todo lo llena, podemos tener muchas cosas, podemos ser prosperados, podemos
no sé, tener materialmente todo lo que necesitemos, pero tener al Señor en el corazón es lo que a nosotros lo edifica, lo que a Amén. nosotros lo llena. Amén. Señor. Lo que a nosotros nos da gratitud para poder decir gracias, Señor, por todo lo que tú me das. Así es, Señor. Que el Señor nos ayude a poder cada día estar firme, a estar valiente para no caer en tentación. Amén. Amén. El otro día, mi hermano, me daba tristeza, ¿sabe? Compartía con unas personas y me daba tristeza porque fue como un momento de debilidad que tiene uno. Conversaba con una persona y me sentí como, ¿cómo decirlo así? Como que todos así tenían algo, un emprendimiento, alguna cosita, y como que en un momento me sentí triste porque dije, chuta, yo tengo mucho tiempo y no hago nada. Y sabe, llegué triste a la casa y después le clamaba al Señor y le pedía perdón porque yo decía, quizás no tengo un emprendimiento o algo, pero yo me siento plena sirviendo al Señor. Y sé que el Señor me llamó con propósito. Amén. Y sé que el Señor en cada uno tiene un propósito. Sí, amén. Y yo clamaba y le decía, Señor, entrégame una palabra, dame fuerza. Y me entregaba esta palabra a mi hermana. Y Gloria esta a Dios. palabra es la que siempre debemos de aferrarnos a la palabra del Señor en los momentos de debilidad, en los momentos en que muchas veces el enemigo pone confusión. Clamar, ¿cierto? Y pedirle, Señor, guíame por tu palabra. Muchas veces llegamos a este lugar buscando quizá bendición y quizá una palabra de bendición, pero el Señor muchas veces nos ha corregido y también le damos gracias por eso. Amén. Porque es necesario, si estamos mal, es necesario que el Señor nos corrija. Sí, Señor. Hay un salmo que, para terminar la palabra, para no agregar nada, porque el Señor conoce, el Señor sabe su palabra, ¿cierto? Hay un salmo, no me acuerdo el número, pero hay un salmo que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y sé que el Señor lo va a hacer con cada uno. Amén. Gloria a Dios. Cuando venga esos pensamientos de debilidad, de flaqueza, usted clame nomás, repréndalo, porque el Señor nos dio poder para reprender. Y es una promesa del Señor dentro de todas las que esta palabra tiene, que el Señor es el que reprende por nosotros. Amén. Que solamente dígalo nomás, usted clame y entréguele todo al Señor, porque el Señor es el que le da la victoria a cada uno. Amén. Amén. Así que esta, mi hermano, es la palabra, esta ha sido